Muy difícil. Vamos a continuar porque nos queda poco tiempo con otro caso de éxito, esta vez de la mano de Michelin, que es patrocinador, como saben, de estas jornadas. Así que les dejo con su Key Account Manager, Paloma Arias. Madre mía, el panel de conferencistas que tenemos hoy. Yo no sé si esconderme por ahí en algún sitio o tirar adelante. En primer lugar, agradeceros el poder estar aquí en este auditorio fantástico y, bueno, pues con vosotros escuchándonos. Vamos a tratar de dar una pincelada de cómo Michelin puede ayudar mediante el dato de movilidad a gestionar flotas, del tamaño, de la tipología que sea y mirando a la actividad de esa flota. Nosotros nos enfocamos no como un proveedor, sino como un verdadero socio de negocio de nuestros clientes. Vamos a buscar muy claramente cuáles son sus objetivos y vamos a ayudarles a conseguirlo. ¿Qué hacemos nosotros? Lo primero que hacemos es identificar cuál es el dolor de nuestro cliente. Nos hemos encontrado en una larga experiencia de años que los principales dolores, las principales preocupaciones que tienen nuestros clientes son, número uno, control de costes, la seguridad de los conductores, lógicamente, el ser capaces de mantener la carga, por ejemplo, en los casos en los que haya cadena de frío, etcétera. Todo lo que tenga que ver con la productividad y si la misma se esté realizando de una manera óptima, y mantener tanto el vehículo como la carga también seguro. ¿Cómo hacemos esto? Cogemos una serie de datos que vienen no solamente, por ejemplo, de un CAN bus, sino un vehículo que tenga frío, también obtenemos ese dato relativo al frío, o en un neumático el medio presión y temperatura, etcétera, etcétera. ¿Cogemos todos estos datos? Claro, no se trata de tener a un gestor de flota sepultado en datos que no le sirvan absolutamente de nada. Ese Big Data, ¿no?, tan famoso, eso no vale para nada. Nos encontramos en el día a día los clientes que nos dicen, si a mí lo que me sobran son datos, lo que necesito es inteligencia por detrás. Esta es nuestra diferencia competitiva con lo que hay en el mercado. Por supuesto, tenemos una tecnología probadísima, unos dispositivos que no fallan nunca, una plataforma y unos elementos que permiten visualizar toda esa información, pero sobre todo tenemos un equipo humano de consultoría postventa que son los que entienden muy bien cuáles son las necesidades concretas de nuestros clientes y son capaces de ayudarles a llegar a esos objetivos que se han marcado. Como os comentaba, bueno, un poquito por subrayar esto, efectivamente, esa plataforma va a dar una visualización de los datos al nivel que requiera el cliente, pero luego, por otra parte, va a tener un servicio muy específico de lo que llamamos Smart Report, que son unos reportes capaces de entender muy bien los objetivos del cliente y darle esa visualización concreta sobre esos objetivos. Por supuesto, el que está en la toma de decisión va a tener un dashboard de alto nivel para poder tomar decisiones concretas a ese nivel y luego el que está en el día a día va a tener sus reportes específicos del día a día que puede ir visualizando y ver cómo avanza la operativa. ¿Qué perseguimos hacer con todo esto? Pues llegar a esos objetivos que os mencionaba antes. La eficiencia operativa en las áreas que más importen al cliente. Así es como estructuramos un poco nuestro producto con esos cuatro grandes líneas, lo que se refiere a control de costes, productividad, seguridad y gestión, y bueno, con los distintos niveles de servicio que podemos ofrecer al cliente. Esta me gusta mucho mostrarla porque es un poco volcar a la realidad esos 5 objetivos estratégicos que os he mencionado antes, cómo operan y cómo se tangibilizan en cuanto a números se refiere. Estáis viendo que en la parte de consumo de combustible conseguimos, esto es una empresa española media, por así decir, con una flota grande, un 4% de reducción en consumo de combustible. Habitualmente estamos entre un 3 y un 6%. Incluso en algún caso pues muy específico hemos llegado a un 8%, ¿no? Pero entre un 3, 4, 5% nos sentimos muy cómodos de decir que somos capaces de hacer lograr eso. Y tal y como está el patio ahora mismo con el precio del combustible, pues creo que es un ahorro muy tangible. Ahorro de energía. Tenemos la capacidad de ayudarles
a reducir las emisiones de CO2, pues 23.000 kilos de CO2 por vehículo al año, lo cual corresponde a ser capaces de calentar 9 viviendas en un año. Reducción de incidentes en la carretera. Ahora, un poquito más adelante, os voy a mostrar cómo hacemos esto. Un 23%, ¿vale? Lo hacemos mediante el control de excesos de velocidad, aceleraciones y frenadas bruscas, con una tecnología que os voy a mostrar a continuación. Otro tipo de empresa, por ejemplo, bueno, pues lo que trata de buscar, tiene unos activos que los tiene mal utilizados y lo que tratamos es de ayudarles a ajustar esa inactividad y que tengan la flota a pleno rendimiento. No hay nada más peor que un vehículo infrautilizado, parado y perdiendo dinero a las puertas. En lo que tiene que ver en robo, por ejemplo, aquí se tangibiliza mucho, por ejemplo, en países como Sudáfrica, Latinoamérica, países de Latinoamérica y demás, el tema de robo, sustracción tanto de vehículo como de carga. Pues somos capaces a través de botón de pánico y nuestras intervenciones de reducir en el entorno de 85% y prevenir un 92% de los robos. En cuanto a reducción de costes del seguro, bueno, ya habéis visto la reducción de incidentes en carretera, pero luego en países como Inglaterra, Francia, etcétera, el First Notification of Loss tiene mucho peso y puede hacer reducir el coste del seguro de una manera impactante. ¿Cómo hacemos esto? Nosotros lo que proponemos a nuestros clientes es comparar en el día a día cómo avanza la aplicación de nuestra propuesta. Es decir, tomamos una primera foto fija, por así decirlo, sin implementar ningún tipo de tecnología, solamente extraemos ese dato, tomamos esa foto ciega, por decirlo de alguna manera, y según vamos aplicando nuestra tecnología, nuestra consultoría, etcétera, lo que hacemos es, para el mismo pareado, sacar la misma foto y comparar uno con el otro. Y así constantemente. Lo que hacen nuestros consultores por postventa es sentarse periódicamente con los clientes y entender cómo se ha ido avanzando con las medidas que se han ido implementando. Os hablaba antes del tipo de tecnología que utilizamos, por ejemplo, para mejorar la conducción y la seguridad. Tenemos una herramienta que se llama formador en cabina o light bar, que es esa barrita que veis ahí, que va alertando al conductor de aceleraciones, frenadas bruscas, que está por encima de la velocidad de la vía, etcétera. También el propio conductor va a tener una herramienta en su app para ser capaz de ver cómo está desempeñando su trabajo. Y luego, pues, todas estas informes, dashboard, alertas, etcétera, que van a ayudar a la gestión del día a día de la flota. Queríamos contaros un caso práctico para que veáis que esto no, el papel lo aguanta todo. Os vamos a contar un caso real. El objeto de estudio es una compañía española con alcance internacional y ellos tenían su foco en la gestión integral de la flota, por supuesto, que sus conductores redujeran el número de accidentes, la reducción de consumo de combustible y tenían una potencial mejora en las emisiones de CO2 porque tenían impuesto desde Europa unos objetivos muy claros en ese sentido. Este estudio está hecho sobre 6 furgonetas y 4 vehículos de distribución. Como veis aquí, lo que hicimos es comparar un poco pues, esas dos vertientes, ¿no? La foto que se saca al inicio del proceso sin aplicar tecnología y en la segunda fase el ver cómo avanza eso implementando nuestro servicio y nuestra tecnología. Como veis, el cambio pues, es bastante visual. ¿Y cómo se movió esto? Por ejemplo, en esas furgonetas, en esos vehículos ligeros, conseguimos un ahorro estimado de 15,3 euros por vehículo al mes en consumo de combustible. Está en torno al 6,5 en este caso. ¿Veis que antes decíamos en un 3, un 6, una cosa así? Este llegó al 6,5. La flota es de 250 vehículos con unos 2.600 kilómetros por mes y vehículo. La reducción alcanzada fue de 6,5% de reducción de combustible por vehículo y mes. ¿Cómo se monetiza esto a lo largo del año? Pues muy claramente, 15,3 euros por vehículo y mes, ahorro anual por vehículo 184 euros, 250 vehículos, ahorro anual en la flota completa 46.000 euros.
no hay trampa. Nuestra inversión, o sea, lo que el cliente invierte en nosotros está claramente enfocado con un retorno de inversión a que esa inversión se pague sola y haya, digamos, un beneficio que es tan difícil conseguir, ¿no? Podemos conseguir vender más o podemos gastar menos. Esta es una manera de gastar menos. Este objetivo que os comentaba que tenía esta empresa de reducciones de CO2 se movió de esta manera. El consumo de combustible por mes y vehículo era de 196 litros. Las emisiones de CO2 al año, 1.688 toneladas. Y la oportunidad de mejora, con ese ahorro de mejora de combustible que hemos dicho, 6,5, se logró una reducción estimada de CO2 al año para la flota de 111 toneladas. Lo cual bueno, nos pidieron traducir en equivalencia a árboles, 11.103 árboles. Quiero terminar, ya os la he mostrado antes y os la he explicado, pero quiero que os quedéis con esta imagen en vuestra retina. Es un poco, bueno, que entendáis que estos son nuestros números y sobre todo, vuelvo a repetir tal y como está el patio, todo lo que tiene que ver con el consumo de combustible puede ser algo que podéis pensar en empezar a abordar. Muchas gracias.